Ya, Álvaro. Ya. Ok, sí. No, ya graben. Bueno. Pues ya. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está bien. Sí. Ustedes me dicen cuando ya. 1, 2, 3. Ya, dale bienvenida, saludo, todo ¿Y la eso. música la van a poner luego? Sí, la música la ponen luego. Ok, empiezo. Langosta Literaria. Bienvenidos a un bonus track de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hoy tenemos un programa especial, un bonus track especial, porque acabamos de llegar a las 100,000 descargas. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han comentado, a todos los que nos han dado seguir. Seguiremos ahí haciendo más podcasts y, por supuesto, agradecemos también los temas y sugerencias que puedan tener. Eso nos ayuda muchísimo también. Hoy está aquí en cabina alguien que normalmente se la pasa aquí, pero nunca habla, que es Álvaro Ortiz. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy raro aquí. ¿Adentro? Hablando, por primera vez aquí adentro. ¿Cómo te sientes ahora de este lado, Álvaro? Bien, no tan nervioso como pensé que iba ¿Sí? a estar. ¿Crees que exageramos al ponernos nerviosos? Creo que nerviosos? exageran mucho al ponerse nerviosos. Y voy a ser más duro con los que se pongan nerviosos de ahora en adelante. Muy bien, muy bien. Álvaro es el editor y productor también de los podcasts. Él se encarga de grabar, de dar play, de regañarnos y también obviamente de editar los podcasts. Vamos a hablar también cómo es que se hace un podcast, al menos cómo lo hacemos aquí en La Langosta y en Me Gusta Leer. Entonces, dinos, Álvaro, ¿cómo preparamos un podcast? Pues dinos tú primero, porque a mí me lo mandas tú cuando ya está un poco encaminado. Sí, hay una planeación primero. Hasta hace poquito, el año pasado, se puso aquí una cabina de libros. Como muchos de ustedes sabrán, la verdad es que el tema de los audiolibros ha crecido muchísimo. Entonces, con el objetivo de impulsar este negocio, se puso en las oficinas de Penguin Random House, que es donde estamos ahora, esta cabina para crear los audiolibros. Pero aprovechando el espacio, el tiempo y la pasión que tenemos por los libros, decidimos también hacer podcast. Entonces, cada 3 meses hacemos un comité y dentro de este comité llevo unas propuestas de temas que pueden realizarse. Entre todos discutimos qué es lo mejor. Hay temas que pasan, hay otros que no. Y también decidimos qué libros nos pueden ayudar a hablar de ese tema. Después de eso, hago una reunión con los posibles involucrados. Entonces, por ejemplo, para el último podcast de los libros que no me regresaron, hablé con Fernanda Álvarez y con César Arístides, que son editores de aquí. Platicamos, estuve tomando notas y demás, y ya con eso planteamos cómo vamos a abordar el podcast. Hago una escaleta, que es una escaleta muy sencilla, que en teoría espero que te sirva a ti, Álvaro. Creo que eso no lo hemos platicado, pero es para dar seguimiento aquí en cabina y después en la edición, ¿no? Los podcasts en general no tienen muchos efectos especiales, o sea, obviamente tienen una edición ardua de tu parte, pero no tienen como efectos... ¿no? Música de entrada, de salida. Sí, exactamente. Y ya después grabamos, y es donde entras tú. Sí. Bueno, la escaleta sirve para tener una idea de cuánto va a durar. Aquí buscamos que dure entre 45, tal vez a durar el más corto. Los bonus tracks son más cortos. Sí. Pero los normales, como entre 45, 1 hora 5, creo que es el más largo. Entonces... No, 1 hora... ¿Más? ¿Cuánto duró el de...? El más largo es el de más largo... novelas históricas, como 1 hora 15 minutos. Ah, ¿sí? Sí. No, yo ya lo olvidé. Ya lo escuché tantas veces que ya lo bloqueé. Y bueno, a mí me gustaría también contarles cómo es el espacio físico en donde grabamos, porque hay entre 3 y 4, 2, 3 o 4 participantes en los podcasts. Y estamos en una cabina que debe de medir como 2 por 2 máximo, tal vez menos, menos. 2 por 2 es el máximo. Se vuelve medio claustrofóbico y esa puede ser la razón de los nervios de muchos. Aquí metemos hasta 4 personas que están pegadititos porque solo tenemos un micrófono para todos. Un micrófono que está captando lo que todos dicen. Y entonces esa es una limitación, ¿no? Si tuviéramos uno para cada quien, todos sonarían muy bonito, pero aquí tenemos que buscar cómo los acomodamos para que todos suenen al mismo nivel, que no suene tan cuartoso. Eso es de lo primero que se hace cuando llegan aquí, acomodarlos. Y contarles que no tienen que mover mucho hojas, quitarle ropa ruidosa, también acomodar celulares, agua, café y probar los niveles de todos. Una vez que está eso listo, ya nos arrancamos a grabar. Y después viene la edición. Y también en la grabada, pues también lo que pasa es que tenemos que estarlo siguiendo, porque si se salen de escaleta mucho... o si les falta algún tema importante, pues tenemos que ahí regresar. O están muy nerviosos. Tenemos que volver a iniciar. Y ustedes no se enteran de eso porque ya lo escuchan editado.
¿no? La edición sí, pues es una chamba que a veces es pesada. Pero pues se puede grabar eso solito, ¿no? No, que Penguin, ¿no? Penguin. Penguin. Otra vez. Corta Sí, a eso. veces ¿Pero lo podemos repetir? Pues ya, se me fue el hilo. hay invitados que la hacen muy fácil, hay otros que la hacen muy complicada. Varía dependiendo de quién esté. Y como aquí cada semana tenemos, bueno, cada 2 semanas hay uno diferente. ¿Y qué es lo más difícil técnicamente de editar? O sea, por ejemplo, tú editas con... Yo grabo y edito en Pro Tools. Lo más difícil suelen ser las muletillas, ¿no? Cada quien tiene su... ¿no? Esas son las que más, ¿no? No, este, no, yo no, siempre el digo no. O hay gente que hace también muchos ruidos, como este tipo de Puede ruidos. Ajá. Bueno, tenemos a invitados que les encanta ponerse a ojear, a barajear aquí Sí. en la cabina y pues tratamos de evitar eso porque sí es molesto cuando estás oyéndolo en audífonos, como seguramente la mayoría escucha los podcasts. De repente tienes ahí el golpe de la hoja, el giro, ¿no? Y eso. También es estructurar, porque si grabamos al final una sección que iba al inicio o que queremos meter en medio o algo así, tenemos que hacer como un parcheo. Sí. Para que no se note que no pasó en ese momento. Espero que nunca lo hayan notado. No. Nunca hemos tenido un comentario así, ¿no? Como de, te pasó de algo edición raro. nunca. O sea, sí hemos tenido algunos comentarios, pero muy poquitos. Negativos, creo que solamente 2 he leído. Pero más sobre el enfoque o el punto de vista de algún conductor, una opinión. Okay. Nunca, tema técnico no. Hasta ahora. Hasta ahora. Quién sabe. Quizá sea. ¿Te lo voy a editar yo? Lo deberías de editar tú, Jackie. Pues lo edito. Es muy ¿no? raro editar tu propia voz. Sí, me imagino. Es muy raro editar tu propia voz. La verdad es que sí, la primera vez... Yo había hecho podcast, pero en la escuela, o sea, en la universidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ni siquiera le llamábamos podcast en aquel entonces, un programa de radio, ¿no? Súper mal hecho, pero no me acuerdo de esa vez, porque no me acuerdo si yo estaba en cabina o no, pero aquí el primer podcast en el que participé, que fue el especial de Ramón, de entrada el tema era complicado, pero escucharte es horrible. O sea, sí. Uno tiene una idea siempre de cómo es tu voz, y ya cuando la escuchas... No es esa voz. No es esa voz. Uno idealiza su voz y sí. la realidad es otra. Sí, se dice que porque lo que tú escuchas es mucho la resonancia de tus huesos. Por eso se escucha diferente cuando la escuchas viniendo de otro lugar. Ajá, esa es la diferencia. No, pues sí que tal vez los huesos suenan muy bonito, pero sí. Las bocinas no. Sí. Ajá, sí, es difícil. Bueno, después de que ya tú lo tienes súper listo, ¿me lo mandas a mí? Uh-huh. Bueno, aparte de la edición, luego hay que masterizar, que es, claro. que es dejar en niveles en el estándar para Spotify, Apple y para todas estas cuestiones, ¿no? Porque si lo dejamos muy arriba, muy abajo, tú vienes de escuchar un podcast de alguien más y luego entra el nuestro y está muy bajito, pues eso no te va a gustar, ¿no? O sea, puedes cambiarlo, puede ser una razón de que te lo saltes. Uh-huh. Entonces buscamos estar al nivel del estándar. Ajá. Y luego te lo mando a ti. Me lo mandas a mí. ¿Y tú qué le haces? Yo, ¿qué hago con él? Uh-huh. Primero lo escucho. Creo que nunca, o una vez quizá, nunca te lo he regresado, ¿sí? Creo que uno, pero fue más un tema de... ¿Autocensura? Tal vez autocensura. ¿Sí? Ya me estaba yo censurando la autocensura. Tal vez fue un tema de censura. ¿Sí? Creo que no hemos reeditado nada. No. O sea, solamente fuerte. Lo escucho porque porque no somos se vaya humanos y no vaya a ser que me mandes un archivo de audio de tu bebé. ¿Sabes qué nos pasó una vez? ¿Qué? Que a la hora de exportar faltó un pedazo al final. Sí. Ese fue el que regresamos. Sí. Ajá. Sí, pero de entrada todos vienen ya muy limpios. Entonces la verdad es que no hago ningún cambio, pero los escucho en caso de no podemos publicar algo sin primero ya haberlo escuchado. Uh-huh. Entonces después de eso hablo con la diseñadora, una diseñadora gráfica, y a ella le pido que me ayude con las portadas, es decir, con estas imágenes que ustedes ven en Spotify, sobre todo se ven en Apple Podcast o en YouTube. Y ya que tengo esa imagen, ya que tengo descargado el audio que tú me mandaste, lo subo a una plataforma que se llama Spreaker. Hay distintas plataformas y cada quien se acomoda con la que mejor le parezca, ¿no? Uh-huh. Pero ya estando ahí, lo subes nada más, subes la imagen cargada, redacto una descripción, pongo etiquetas. Por ejemplo, para el de Stephen King, ¿no? De terror, novela, libros. Para el de bibliotecas, qué bibliotecas estamos hablando, qué autores se mencionan y demás. Eso es con la idea de cuando ustedes estén buscando un podcast, por ejemplo, buscan un podcast de Borges. Lo que nosotros queremos es que les aparezca ese podcast, por eso ponemos estas palabras clave, estos metadatos. Sí, yo sí he hecho eso.
ahora que lo dices. O ¿Sí? sea, buscaba como podcast y algún Sí, autor o algún sí. músico o algo. Sí, Ajá. yo sí, cuando busco podcast libros siempre pues, te salen, ¿no? Los primeros. Ya. Cuando se va subiendo ahí, la plataforma te da la opción de ponerlo en redes sociales, pero yo no lo hago porque de entrada te da un copy como nuevo podcast de La Langosta. Pues, a mí no me sirve ese copy en redes. Ujú. Entonces, lo subo y en automático, bueno, presionando un par de botones en la misma plataforma, lo manda a YouTube, a Apple Podcasts, Spotify, a iCast y todos los que se puedan imaginar, los manda ahí. Tarda unos minutos en que se cargan, como en aprobación casi. Ujú. Ya que están aprobados, entonces yo jalo todos los links y los mando a los distintos community managers de la editorial. Perdón, ¿Y a al quién equipo participó, digital. no? ¿A quién participó? Sí, a quien participó y al equipo digital para que lo compartan ¿Y en nadie redes sociales. te ha dicho alguna vez como, oye, fíjate que esto... No me acuerdo. ¿Nunca te han hecho comentarios de, Creo que sí, pero no lo puedo oye, decir. quiero que mi voz suene más bonita? ¿No? Creo que Joaquín una vez me dijo como, odio mi voz. Mm. O algo así. Pero yo le dije, Bienvenido yo también. al mundo del podcast. Sí, no me acuerdo si fue él o Lalo, no me acuerdo. Después hago un monitoreo en esa misma plataforma, te va diciendo cómo va, qué más le puedes hacer, ¿no? Ujú. Si requiere más promoción y demás. Y pues hasta la fecha les ha ido bien, entonces... eso Bueno, hay es que a decir grandes que, rasgos. pues, bueno, ya dijiste lo de las 100,000, ¿no? Sí. Y que fue... Y el pues, año top pasado, podcast. sí, el año pasado fue reconocido como uno de los mejores podcasts del año por Apple Podcasts. Ujú. Yay, puedes Ahí nomás. insertar música de yay. Sí, a la muchedumbre. A la muchedumbre. ¡Eh! Gritando. Exactamente. Pero a ver, cuéntanos. ¿Recuerdas lo primero que grabaste? No aquí, bueno. ¿En la vida? En la vida. Sí, no tengo claro cuál fue la primera canción, pero me grababa o grababa a mi grupo. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, yo hago música, aparte de hacer esto. Y cuando era adolescente, grababa en cassettes. En un Walkman que tenía para grabar, grababa. Y el micrófono eran los audífonos. Si conectas tus audífonos a una entrada de micrófono, funcionan como micrófono, porque es el mismo principio, solo que al revés, el micrófono y el audífono. Entonces, en ese tiempo no tenía micrófono, conectaba unos audífonos a la entrada de micrófono del cassette, le ponía rec y grabamos. Siento que de las primeras cosas que grabé fue un cover de Because de los Beatles con otros 3 amigos a capela. Sí, nada ambicioso. Muy bonito. Sí, fuimos por todo. Sí, ¿no? Como los borbotones, Sí. así. Nos echábamos un cover así. ¿Y todavía lo tienes? No. Lo hubiéramos puesto Debe al estar final por de ahí, este ¿no? bonus Quisiera track. tenerlo yo también, pero voy a preguntar en mi casa. A ver si por ahí hay como, sí, ahí están unos cassettes. Pero eso fue de las primeras cosas que grabé. Después ya grababa ensayos y así, pero todo con los audífonos como micrófonos. Mírenlo. Bueno, Sí. hoy aprendieron algo de cómo Ya grabar. aprenden, Si ya no pueden tienen grabarse micrófono, con audífonos. pueden No, hacer pero en su estos podcast. días yo creo que No, ya el teléfono tiene micrófono. La computadora ya, ¿no? Eso de adolescente. ¿Y después qué decidiste estudiar o por qué decidiste irte por este ámbito? Yo estudié ingeniería de sonido y producción musical. Decidí primero por la música. O sea, mucho fue porque estaba en bandas y quería yo producirlas y hacerlo. Nunca me gustaba cómo nos dejaban cuando íbamos a estudios a grabar. ¿Por qué? Porque pues nunca sonaba como yo creía que se suponía que debía sonar. Y de ahí pues me fui interesando, bajando software pirata, aprendiendo a usar todo eso, buscando escuelas, hasta que ya estudié y pues ese fue mi inicio. Después ya me interesó más hacer sonido para cine y los podcasts ahora y audiolibros. O sea, he pasado por muchas cosas, sí, he pasado sí. por muchas cosas. Sí. O sea, los podcasts apenas acá los empezaste. No, Sí, ya sí. había hecho en Ocesa varios. De hecho hice uno en un aniversario del Sgt. Peppers de los Beatles. Mírenlo. Y era con entrevistas a músicos mexicanos. Creí que ibas a decir a los Beatles, sí te iba a decir. No, Eso a es los mentira. Beatles no. Pero estaba, no sé, Alfonso André de Caifanes, estaba Cecilia Toussaint, ¿no? ¿Sí? Su esposa. Había como personalidades Sí. que daban su opinión sobre un track cada quien. Está padre. Estaba padre eso. Está bueno. Hice esos y después... El más reciente que había hecho antes de entrar aquí era para una de moda mexicana que se llama Latin American Fashion Summit. Y entrevistaba así como a gente como la CEO de Condé Nast o de Vogue, hablando de Yalitza y cosas así. ¿Ah, sí? O sea, fue como en la época de Yalitza. Así se va a llamar este periodo histórico. Sí. La era de Yalitza. La era de- Yo creo que ya anda terminando, pero... Siento que te estoy entrevistando como para trabajo. Sí, yo también. Ya me puse nervioso. Sí, ya No vi. estaba nervioso y ahora sí. Oye, no, y a ver, aquí de los podcasts, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta?
Lo que más me gusta sí es el momento de grabar, porque siempre se aprenden cosas nuevas, siempre te dan buenas recomendaciones. El ambiente, yo espero que también se escuche, pero el ambiente es muy bueno. Sí. O sea, todos se llevan muy bien, la pasamos bien adentro y afuera de la cabina. ¿Puedo mandar saludos a mi mamá? Ya me distrajiste. Nos están haciendo señas y no sabemos qué significa. Los de la cabina son ojeis. Es como un break, porque siempre cuando estás grabando un audiolibro es más intenso, tengo que estar toda mi atención. Y aquí, pues, es más relajado. Se disfruta y se aprenden nuevas cosas. Te ríes, te burlas de Te tus ríes y compañeros. puedes reírte, no tienes que estar en completo Sí. silencio. O decir groserías como O el decir maestrazo. groserías, como nuestro querido maestrazo. Sí. Y lo que menos, Lo que menos son, pues, las ediciones complicadas. Sí. Sí, son los que... Porque a veces por esto también me tardo en entregarte. ¿Tú has visto que de repente te entrego a las horas, al Sí. día siguiente? sí, Y de repente... 5 de la mañana. Sí, 2 semanas después. Sí. Contrarreloj. contrarreloj. Sí, es cierto. Ujú. ¿Y qué podcast te ha costado más editar? Sí debe haber sido alguno. Es que no sé si decir nombres porque después van a visitar esta cabina y se va a poner complicada la cosa. Pero algunos con muchos ruidos y con muchas muletillas. Aunque ya que vas conociendo a las personas y sabes cuál es su muletilla, ya sabes qué buscar. Ya casi que ves la forma de onda y dices, y aquí ya se aventó un esto. Y te adelantas Ya y es lo borras. visual. Sí, ya se vuelve visual también. Entonces los vas conociendo. Y hay unos muy fáciles, ¿no?, de editar. El último de los libros que no me regresaron. El de César y Fer. Ese que fue muy fácil de editar. En el momento de la grabación ya se sabe cuál va a ser el fácil Sí, de sí, editar, se pero sabe. Como el que acabamos de grabar hace Acabamos de rato. grabar uno complicado. Sí, es un reto. Es un reto. No es de la langosta. No. Próximamente. ¿O sí? Y, por ejemplo, de los que más te han gustado, ¿cuál ha sido? ¿O cuáles te han gustado más? Fíjate que me gustó este último, los libros que no me regresaron. Me gusta el de medio ambiente, porque de ahí también hubo buenas recomendaciones. Y surgió la estrella Surgió David. la estrella David, que llegó para quedarse. Sí, ¿no? Y el ego, al techo. Y se nos fue. Sí, más bien era David, el humano, y El después humano, ya sí, fue sí. David la estrella. Sí, Sí, sí. ¿Y qué otro me ha gustado? Los libros de la década, creo que también estuvo divertido. Sí, ese me gustó un montón. Ujú, Fíjate, cuando grabamos ese, yo sentí que la primera parte estuvimos muy serios todos. ujú. Como muy, muy serios. Y ya después nos soltamos un poquito. Pero al momento de escucharlo, por la edición, no se siente así. Sí, no. O sea, en todo momento se siente muy amigable el ambiente. Es la magia de la Estaba edición. tenso el ambiente. Tenso el ambiente. No, Aunque no está- dije eso. ¿No? No, ¿o sí dije eso? Pues dijiste que estaba un poco más... Estábamos muy tenso. solemnes, creo. Es la palabra. Sí, están muy serios. Sí, y creo que fluyen más cuando ya uno se pone a platicar más que a tratar de dar conocimiento o hablar Sí, de libros, ¿no? sí. Cuando te sueltas, que es lo que pasa mucho con el maestrazo, que en cuanto se suelta No, y bueno, es que empieza... él entra en Y casi cabina siempre de- se suelta, él nunca trae hojas, ¿no? Aquí casi todo el mundo entra con hojas. O con el iPad tenemos la escaleta. Ya aquí trae una libretita, Toda la vida. por ejemplo. Pero el maestrazo no trae nada. No, pues Y él solo se llega- deja ir. Sí. Para quienes no, a lo mejor no lo ubican por maestrazo, porque no me Ah, acuerdo claro. si no le decimos tanto así en cabina, pero es César Aristides o César Ramos. O César porque Ramos. Tiene distintas. O César. O César nada más, sí. Sí, sí, él es. Él es. Álvaro, y sobre el futuro, hemos visto, ¿no? Muchas discusiones sobre el futuro del libro. Mucha gente piensa que el futuro del libro está precisamente en los audiolibros. Ujú. ¿Tú qué piensas tanto de los audiolibros como negocio y como lectura? Y ahora también de los podcasts, como para hacia dónde van, ¿no? ¿Tú qué sabes de ese Yo tema? creo que el crecimiento de los dos va muy de la mano. Tiene unos años que empezaron a subir muchísimo, ¿no? Los podcasts, pues te digo, estos que yo hice hace muchos años, debe tener como unos 8 años, algo así, que salieron. Y en ese tiempo la gente no los pelaba. Porque el player era en una página, era muy difícil, ¿no? Era quedarte con una página abierta por 1 hora, que no era algo real. No. Nos ha educado mucho Netflix, nos ha educado mucho HBO y todo lo on demand a consumir lo que quieres escuchar cuando quieres, bueno, lo quieres ver cuando lo quieres ver. Ahora podemos escuchar lo que queramos cuando lo queramos escuchar. Entonces eso ha hecho que ya digas, este tema me interesa, buscas, encuentras un canal, un podcast que te gusta, te suscribes y cuando quieras te echas el nuevo. Entonces tenemos tráfico, tenemos viajes en metro, tenemos viajes en avión, tenemos todo. Ahí te lo echas. Sí. Y ya sea podcast, cuando quieres algo, yo creo que yo los escucho cuando quiero algo más casual, ¿no? Y el audiolibro siento que necesita más concentración. Sí. Entonces ahí sí te lo echas cuando estás en un momento en que no te vas a estar distrayendo. Sí.
Sí. Ujú. Sí, las series de televisión y estas plataformas han cambiado la forma en que se consumen los podcasts, pero también la llegada del celular lo llega, cambió, sí, claro. ¿no? Porque antes, Ahí ¿dónde lo tienes. escuchabas? Pues en la Sí, las computadora. apps y el celular. ¿No? Apps y celular. Eso es la combinación perfecta. Sí, porque lo conectas a tu coche, lo pones tus audífonos, o sea, donde sea, pero debe ser el medio principal en el que todo el mundo lo escuche. Sí, de hecho sí, las estadísticas sí lo demuestran. Y hablando de estadísticas, pues también vamos a dar un poquito más de información de quienes nos escuchan. Estábamos revisando, la mayoría es de la Ciudad de México, pero también nos escuchan desde Colombia, en segundo lugar, desde Argentina, desde Perú, Ecuador también, España, Estados Unidos y por ahí no me recuerdo qué otro país. Pero... Chile. Sí, perdón. Sí, Y Chile era de los Sí, primeros. de los primeros, sí. Entonces agradecemos mucho también a todos nuestros. Sí. Nuestros Qué buena amigos sorpresa. alrededor Los del mundo. colombianos están muy arriba. Sí, así es. ¿Algo más, Álvaro, que quieras comentar o preguntar? Yo quisiera preguntarte cómo eliges a quiénes van a estar. O sea, que nos cuentes, porque hay tantos disponibles para estar en el podcast. Tampoco saben ustedes, pero mucha gente pide estar. Pero ¿cómo decides quién está para cada tema? Es justamente por el tema. ¿Qué tanto saben de ese tema o qué tanto pueden involucrarse e investigar de ese tema? Entonces, por ejemplo, para el de los libros que no me regresaron, César pues es un lector apasionadísimo y lo mismo Fernanda. Mucha gente obviamente lee aquí muchísimo, pero ellos también son de los que más leen, ¿no? Y de los que más siempre están recomendándote libros. Entonces, cuando te los encuentras en el pasillo es, ¿qué estás leyendo? Me prestaron este libro, lo estoy leyendo, se lo presté a no sé quién, te presto tal. Entonces, por eso decidí, por ejemplo, ahí, que eran ellos. Antes no teníamos el comité, digamos que era más como proyecto, entonces no lo teníamos tan estructurado. Ahora con el comité, entre todos decidimos quién puede aportar algo a través de ¿Y quién su está voz. disponible ¿Y quién esas está disponible? fechas, ¿no? Sí, también es muy importante las fechas, quién está disponible y quién dice, oh, pues yo sí me lo aviento o yo no creo poder servirte en ese tema, Sí. ¿no? Que sea Honestamente. honestamente. O sea, por ejemplo, el de Borges, pues ¿a quién voy a poner? Romeo habla. No. Si hubiera, Sí, ¿te seríamos un imaginas? enemigo número uno si no es- estuviera él. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya hay personas que tú sabes que les apasionan mucho algunos autores o algunos temas. Entonces, por ejemplo, Lalo es apasionadísimo de Bolaño. Entonces, en cuanto hagamos algo de Bolaño, él tiene que estar aquí, ¿no? Por ejemplo, de ciencia ficción están David, por ejemplo, o Rax y Octavio, que no han estado aquí en cabina, pero ya van a estar próximamente y que son apasionadísimos de ese tema. De fantasía, pues a mí me tienen que... Yo ahí sí, Sí, con ya permiso estuviste. todos, y yo sí ahí, ¿no? Entonces, sí, dependiendo de los temas que... Y de las que personalidades, conozca. ¿no? Y de las, sí, Oh, las sí. personalidades también. Al principio como que no lo tomaba tanto en cuenta, pero después ya viendo los experimentos que hemos realizado también, pues sí nos damos cuenta qué personalidades funcionan y cuáles, ¿no? Personas que se lleven mal, como Romeo y Miguel Moncada. Es cierto. A ellos los tengo que poner juntos. Pero no, sí. Por ejemplo, en el de los libros de la década, estábamos Lalo, Carla, que era la primera vez de Carla, Romeo y yo. Entonces los cuatro tenemos buena relación, nos llevamos bien. Y aún así Carla estaba nerviosa, Sí. ¿no? Incluso ella lo Pero dijo era al también final. sí. Era la primera vez que estaba. Normal. Entonces sí, igual hay que ver eso. Por ejemplo, el que grabamos para Me Gusta Leer del Amor, Sí. igual, ¿no? Son Tenía 2 personalidades. novatos Sí, también. tendría 2 novatos, pero son personas que se llevan bien. Y luego hay personas que yo creo que si los ves afuera no te imaginarías que funcionarían tan bien hasta que están aquí, ¿no? Sí. O sea, Joaquín, yo creo que, digo, lo conocías más, pero yo de lo No, poco no que lo había conozco a visto... Joaquín. Ah, ¿no? Solo en la cabina lo ves. Y lo hace bien aquí. O sea, Sí, no, Joaquín es muy bueno. Es muy bueno. Y es muy serio Él es muy afuera. serio, ajá. Te lo encuentras en los pasillos y te alza la mano a modo de saludo y ya, ¿no? Si te Sí. va bien. A mí no me habla, por ejemplo. ¿No? No lo conozco. A mí sí me habla. No, fíjate. Sí. No, pero yo, por ejemplo, a él sí ya lo conozco de más tiempo y sé que lo iba a hacer perfectamente. Ujú. Pero a lo mejor tú nada más lo habías visto en el pasillo y dices, Sí. no, pues ni habla. No, yo en realidad lo conocí hasta a partir de que Sí. empezó a venir. Sí, así hay como algunas, también pues química entre los mismos conductores. Por ejemplo, cuando grabaron Fernanda y Amanda, el especial de Neil Gaiman, yo esperaba que funcionara bien, pero no tan bien, ¿no? Ujú. Y se nota ahí que hay una amistad Sí, se muy nota. bonita, que se llevan muy bien y se trasladó al audio. ¿Qué más, Álvaro? Es tu oportunidad de ¿Qué preguntar. más? Sí, es que nunca tiene tiempo Jackie. Sí, caray. Bueno, también me gustan lo de los autores, que hemos hecho creo que pocos. Sí, Pero este suelta bastante interesante.
Sí. Con Mayra, que Mayra también es de las mejores. Sí, es aquí. que, bueno, Mayra ya tiene toda la experiencia en radio, entonces obviamente a ella le sale mucho mejor que a la mayoría de nosotros mortales. Ni escaleta ni nada, y lo cumple todo. No, o sea, aparte te dice, apenas revisé la escaleta, ¿no? Y la voy a tratar de seguir, pero... Y la sigue así como si se lo hubiera memorizado. De verdad es muy, muy buena. Sí. También, sí. Y sí, de autores, yo creo que hay que aprovechar un poco más esa parte. Pero igual a lo mejor por las temporadas no recibimos tantas visitas en este periodo. Y yo creo que ya se viene en el que sí, por la próxima semana ya nos confirmaron un par de autores que van a estar acá. A veces es mejor cuando te recomiendan quizá el propio autor o un amigo, ¿no? Entonces también el espíritu de los podcasts viene del espíritu de la web de La Langosta Literaria, que es precisamente hacer una recomendación de amigo a amigo. Tú vas a recomendar un libro porque a ti te gustó y se lo quieres dar a leer a un amigo, porque quieres que ese amigo disfrute como tú disfrutaste de esa lectura. Que yo creo que esta época de seguir la crítica y de que los grandes críticos te digan qué leer o qué ver o qué escuchar, se ha ido perdiendo un poco. Y yo creo que tiene mucho que ver con las redes sociales y con, pues, un poco la muerte de la televisión como la conocemos, ¿no? Que estos medios van cambiando y entonces otras personas adquieren otra voz, sobre todo personas pues más de calle, ¿no? Más, personas o que se sienten más cercanas, exactamente, ¿no? Entonces, eso está padre. Me parece que quitarle esta parte elitista también, al menos en La Langosta y en los podcasts y en la web, a la literatura, pues te permite acercarte a ellas, que no creas que leer a David Foster Wallace es complicadísimo y solo lo puede hacer gente con maestría o una cosa así en literatura, ¿no? Bueno, yo ni estudié literatura y me gustó mucho. ¿Ves? Por ejemplo. No digo que lo hayas leído por La Langosta, pero... No. De hecho, yo ya ves que yo cuando llegué aquí ni sabía que se llamaba La Langosta por eso. Fue una agradable sorpresa. Sí, para quienes no lo sepan. No sé cuántas veces he dicho esto en mi vida, pero para quienes no lo sepan... Pero en el podcast no lo has dicho. ¿No lo he dicho? No. Ok, para quienes no lo sepan, eso lo hubiera dicho en el episodio 1. Claro, hubieras hecho una presentación. ¿Ya ves de aquí? Chispas, tenemos que hacer un especial de Foster Wallace. Pero bueno, para quienes no lo sepan, La Langosta Literaria se llama así en homenaje a David Foster Wallace. David Foster Wallace hizo una crónica muy, muy buena que se llama Hablemos de Langostas, donde hace una crítica a un festival en Maine, en Estados Unidos, en donde la gente hace una celebración del animal, o sea, de la langosta, ¿no? Se disfrazan los niños, hay carteles, hay dibujos, hay globos, todo. Y al final el festival termina en, pues, comiendo langosta. Entonces es un poco contradictorio que celebres a un animal de esa forma. Y te lo comas. David Foster Wallace se burlaba de eso, pero tratando de imitar y de hacer un homenaje al estilo del autor, es que se le puso así a la langosta. Y además lo de lectura contracorriente, Y ¿no? sí, leyendo a contracorriente. Leyendo a contracorriente. Sí, exactamente. Sí, porque a veces nos saturamos, o sea, hay ciertos libros que tienen más presupuesto o que llegan a más personas más fácilmente, y a veces estas joyitas como Foster Wallace pues se pierden en la corriente precisamente, por eso es leyendo a contracorriente. Pues sí, hay que hacer ese podcast. Hay que hacerlo. ¿Qué más, Álvaro? Pues qué más de aquí. Se acabó el bonus track. Se acabó el bonus track. A editar. Ya me voy a editar. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. ¿De qué? De aquí. Para que te escuchen, porque además siempre estás en cabina y... Pues es que no me invitas. Siempre se me dice que no puedo. Les acabo de demostrar enfrente de todo el que se puede grabar y estar adentro de la cabina. Sí, se puede. Te trajo aquí unas cosas inalámbricas. Hay que aprovechar la tecnología. Sí, está muy bien. Para el de Foster Wallace o otro que quieras. Muy bien. Próximamente. Bueno, el de Foster Wallace seguro. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues a ti, Jackie, y a todos por escucharme por primera vez. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos luego. Tú despide ahora. Yo ya no hablo. Él va a despedir. Y yo puedo grabar una conclusión porque me quedé como congelado. Penguin. Sí, siempre digo eso. Bueno, escríbelo. Penguin. 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 Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.